En una realmente sorprendente e inesperada contraofensiva de Ucrania, hace unos días se registró un ataque ucraniano contra los rusos en el territorio ocupado por Rusia, en particular en algunos territorios cerca de la región del Donbass. Y bueno, de manera sorpresiva empezaron a conquistar más de 1.800 kilómetros cuadrados de territorio que perdió Rusia. Incluso esto ha sido visto ya como una gran victoria de Ucrania, y creo que la primera victoria de Ucrania sobre Rusia. Y bueno, con la recuperación de territorios importantes como Gerson, que tenía Rusia bajo su control. Hay también muchas imágenes y videos que ya no veíamos en las redes sociales, pero ahora sí sobre este contraataque, en donde también cómo dejaron a los rusos abandonados pues un montón de equipo militar, tanques, etcétera, etcétera, en su huida. Pero también al mismo tiempo, lo que no se menciona es que, bueno, esta fue una victoria muy dolorosa, por así decirlo, para los ucranianos, porque también los rusos contraatacaron en este contraataque y provocaron hasta 4.000 bajas en Ucrania, en los soldados de Ucrania y también en mercenarios de Ucrania. Y además, en este momento, también Rusia está contraatacando y está atacando instalaciones eléctricas en esta región, pero también en todo el territorio ucraniano. Ya se menciona, ojo, que Rusia estaría a punto de declararle ya formalmente la guerra contra Ucrania para ahora sí desatar todo el poderío militar que pueden sobre Ucrania y avasallarlos por completo. La verdad es que allá en Rusia esto sí fue un escándalo, siendo honestos. Muchos generales empezaron a preguntarse cómo era posible de que de esta manera los ucranianos hayan entrado tan rápidamente a sus territorios ucranianos y han dejado tan fuera de base a los rusos, después de que, bueno, en Rusia ya semanas y meses conquistando sus territorios y de manera tan fácil los hayan dejado libres. O sea, sí es un escándalo y por lo tanto ya estamos viendo una muy fuerte respuesta militar a través de ataques a instalaciones eléctricas, que es lo que está sucediendo ahorita en Ucrania. Y bueno, ya también se reportan varios apagones y también vamos a ver. Pues creo que esto todavía va a seguir escalando más. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto para informar lo siguiente. Pues parece ser que la contraofensiva ucraniana tan esperada por Europa y por Estados Unidos está empezando a tener éxito. Sí, como lo oyes, la contraofensiva ucraniana con relativo éxito está teniendo, digamos, la materialización que habían estado esperando hace tiempo los patrocinadores de Ucrania. Por un lado, las autoridades ucranianas han dejado de aceptar, de acuerdo con RT, la energía de la central nuclear de Zaporille, la central nuclear más grande de Europa, vaya que hay que decirlo, después de las rusas, y esta se ubica en la ciudad de Energodar, para provocar que la planta quede fuera de servicio. Esto lo declara Vladimir Rogov, el miembro del Consejo Principal de la nueva administración militar y civil de la región, que dice, bueno, pues si no nos aceptan la energía que esta planta produce, pronto se va a generar una presión y esto, una de dos, o puede generar un accidente o puede dejar fuera de operación a la central y con ello se pierde todo el sentido de tenerla ahí presente. Y es que dice que el suministro de energía eléctrica de la central nuclear de Zaporille al territorio controlado por el régimen de Zelensky se detuvo y no porque los rusos hayan cortado, lo cual sería contraproducente, sino porque Ucrania está dejando de recibirla a propósito, porque bueno, dice, ahora no les interesa tener, digamos, este flujo. De acuerdo con sus palabras, solo una unidad de las 6 que hay en la planta está funcionando actualmente y se usa solo entre el 12 y el 15% de su capacidad, pero si la dejan fuera de condición, se pierde el sentido de que se ocupe militarmente esa región. Cabe señalar también que la ciudad de Energodar y la planta nuclear de Zaporille están bajo control ruso desde principios de marzo y el mes de agosto se intensificaron los ataques en contra de la región. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decía que le parecía muy extraño que el Organismo Internacional de Energía Atómica, después de toda la publicidad que se dio en Occidente acerca de que Rusia estaba bombardeando esta central,
Decía Putin, lo increíble es que ni el Organismo Internacional de Energía Atómico se haya atrevido a decir quiénes eran los responsables de sus bombardeos, como si fuera muy difícil saber quién. Dice, A, Rusia está en guerra con Ucrania. B, Rusia tiene ocupada la central de Zaporille. C, será muy difícil saber quién está bombardeando esa central si los rusos la tienen controlada desde marzo. Bueno, pues ahora el contraataque es, entonces ya no queremos energía de esa planta, con lo cual pretenden entonces dejarla sin funcionamiento. El otro ataque, y quizá más inquietante, es el que reporta Alejandro López, el coordinador del grupo de relaciones internacionales allá de España, Descifrando la Guerra, el cual alerta que hay un gran fracaso del ejército de Rusia en las ofensivas de Jersón y de Kharkov, dos de las grandes ciudades que le costó mucho trabajo al ejército de Rusia tener el control. Parece ser que ahora hay una contraofensiva ucraniana que está teniendo bastante éxito, de acuerdo a lo que reportan los compañeros de Descifrando la Guerra. De acuerdo a lo que dice Alejandro López, el coordinador de este grupo de estudios, es que prácticamente en Jersón, Mykolaiv, los ucranianos han avanzado en unas 10 localidades y en Kharkov llevan unas 160 localidades, y que esto va subiendo, que ya está el ejército de Ucrania recuperando una parte importante de Donetsk. Aquí también hay que aclarar, hay que recordar que Ucrania nunca se ha salido de una parte de este oblast de Donetsk. Por lo tanto, de ahí mismo han recuperado fuerzas para ir a Jersón y a Kharkov pues a la carga. Dice Alejandro López que, bueno, deja todas las actualizaciones en Descifrando la Guerra, que se dio el inicio por la toma del norte de Balaklija, donde cayó la primera decena de localidades, y a partir de ese momento pone el mapa, empieza el avance ucraniano, que va superando la decena a las pocas horas, con la brecha norte desde Chugev y desde el sur revirtiendo el avance ruso hasta Nova Husarivka. Y aquí podemos ver cómo se va viendo en color verde estos avances de territorios que ya habían estado controlados por Rusia. Después, a los minutos, se habla de que ya se superaban las 20 localidades de avance en la unificación de las vías norte y central hacia Shevchenkov, que, como podemos observar, ya la imagen se amplía, digamos, el color verde de la recuperación en la contraofensiva de Ucrania. Posteriormente vuelve a reportar que subía a casi 30 localidades el dominio ucraniano, porque Ucrania tomaba la importante localidad de Balaklija y todo su núcleo regional, y entonces la mancha verde se hace todavía más grande, de acuerdo a lo que reportan los compañeros de Descifrando la Guerra. Ucrania alcanza la cuarentena de localidades con el avance hacia Kupiansk y la toma de todo el sur de Shevchenkov, con lo cual se sigue ampliando, digamos, el perímetro verde que van penetrando para dejar, digamos, sin comunicación algunas localidades que ya estaban bajo el dominio del ejército de Rusia. Finalmente dice, la profundización de esta línea hacia el río Oskil aumenta hasta 60 localidades tomadas en camino a Kupiansk, y aquí nos pone el mapa ya con una mayor amplificación, que efectivamente podemos ver acá el río y podemos ver pues que el avance de Ucrania, de acuerdo a lo que reportan los compañeros de Descifrando la Guerra, es sólido, es consistente. Y bueno, luego se habla de la toma de Shevchenkov y su entorno regional, con lo cual, de confirmarse más adelante, sería pues una gran derrota para el ejército de Rusia. Claro, sabemos que las guerras se pelean batalla por batalla y que estamos hablando de algunas batallas, pero y que además en las guerras los mapas van cambiando constantemente. En el sur de Kupiansk cae y Ucrania alcanza también 80 localidades tomadas, hasta que van acrecentando, como podemos observar, las localidades hasta llegar a 160. Y a ver, bueno, ¿por qué decimos que es si lo vemos ya en perspectiva el mapa, que es una derrota? Porque incluso parece ser que algunas cuentas rusas, de medios de comunicación rusos, sobre todo en Telegram y en algunos otros plataformas, ya le están pidiendo incluso al gobierno de Putin que ahora sí declare abiertamente la guerra contra Ucrania y que caiga con todo,
porque recientemente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había dicho que Occidente sabía que no Rusia había empezado nada serio en Ucrania, pero que cuando lo hiciera, pues iban a temblar. Y bueno, pues ahora algunos de estos medios le piden a Rusia que ahora sí empiece en serio, porque de lo contrario Ucrania empieza a recuperarse, y es que no ha sido para menos la cantidad de armas y de dinero que desde Occidente ha llegado. Y esto pues parece ser que también ha sacado de contexto ciertamente a los militares de Rusia y también de las autoridades locales de Donetsk y principalmente en la zona de Kharkov y de Gerson. Pero también, por otro lado, pensando como ajedrecista, en el ajedrez a veces se tiene que retroceder, que mover ciertas fichas y aparentaría que quien está a la ofensiva por avanzar demasiado rápido en algunos momentos pareciera que tiene la ventaja, cuando también pudiera ser un repliegue estratégico del ejército de Rusia para ver hasta dónde puede penetrar la ofensiva del adversario. Nacho, pues habrá que seguir muy de cerca estos cambios dramáticos en la zona de Donetsk, que es en donde Ucrania está fincando sus esperanzas de seguir avanzando y quedarse con lugares estratégicos, sobre todo estratégicos en vías de carreteras y en vías de comunicación. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.